Hoy vamos a ver el primer enfrentamiento de la Guerra Fría, la Guerra de Corea. La vez pasada estábamos viendo la Revolución China y cómo la Revolución China, siendo un proceso tan particular de la historia de esta milenaria civilización y cómo de la manera como ellos consiguen retomar su rumbo de la historia, van a quedar metidos en la Guerra Fría por la política de bloques y de polaridad que ya en ese momento estaba instalada. Cuando triunfa la Revolución China, en ese momento habíamos visto como las tropas nacionalistas al mando de Chiang Kai-shek, que estaban en el poder en China en el momento en que se definió el triunfo del Partido Comunista, van a pasar a Taiwán y se va a formar una China nacionalista en la pequeña isla de Taiwán. Y va a quedar una chinota grandota que es la República Popular China en el gigantesco continente con sus 9 millones de kilómetros cuadrados. En ese momento, el Consejo de Seguridad de la ONU va a declarar que la chinita chiquita de la islita taiwanita va a ser la representación de China ante el Consejo de Seguridad. ¿Se acuerdan que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 miembros permanentes y el resto de los miembros son rotativos y la Asamblea General vota, pero el Consejo de Seguridad es el que decide a la hora del té y es el que puede ejercer el derecho al veto? O sea que eso ya quedó con un poder de decisión que tienen unos que no tienen otros. Esa, digamos, era el venenito del Consejo de Seguridad y era la manera de asegurarse de que las potencias pudieran tener capacidad efectiva de decidir. Entonces el Consejo de Seguridad puede votar una cosa, la Asamblea General puede votarla, pero el Consejo y los miembros del Consejo tienen el poder de veto. ¿Quiénes son esos miembros del Consejo? Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, Francia y ahora Chinita Chiquitica. Chinita Chiquitica, que llamamos Taiwán, va a quedar como miembro permanente del Consejo de Seguridad y va a ser reconocida por la ONU como el régimen legítimo de China, desconociendo a Chinota Grandota República Popular al mando de Mao Zedong, porque Chinota Grandota es comunista y Chinita Chiquita es nacionalista y queda del lado de los antiguos países aliados, digámoslo así. Aquí se nos forma el problema de las dos Chinas y el problema todavía está ahí. Entonces, de esa manera no reconocen la legitimidad del triunfo de la Revolución China, ni del liderazgo de Mao Zedong al mando de la revolución, ni de Zhou Enlai, ni de todo el grupo de dirigentes que en ese momento están encabezando la revolución, sino que le dan todo el reconocimiento a Chinita Chiquitica. Esto geopolítica y geográficamente no se sostiene porque Chinita Chiquitica es una isla en el mar de la China y Chinota Grandota es medio continente asiático con el tamaño de población más grande del planeta. Es una realidad histórica de aquí a Pekín, como dicen, literalmente hablando. Entonces ahí ya hay una fisura. Los Estados Unidos parquea la séptima flota frente a la isla de Taiwán para evitar que la China comunista intente una invasión a la China de Formosa, a la China de Taiwán, en la isla de Formosa, la China de Taiwán. Y entonces pasea la séptima flota ahí para que hagan fieros. Mire cómo paseamos por aquí para que no invadan. Entonces, de esa manera, esa China de Taiwán va a tener todo el apoyo de lo que después será la OTAN y todo, y va a ser la punta de lanza de los Estados Unidos frente a China. Va a ser, digamos, su ficha, y va a ser importantísima durante toda la Guerra Fría por eso, por su posición estratégica de ficha frente a la gran China continental, a la China comunista. Pero esto va a ser, y eso va a ser así durante todo el tiempo, hasta cuando en 1971
Mao y Nixon se encuentren hasta cuando en 1971 Nixon vaya a China y se encuentre con Mao para deshacer el entuerto que habían hecho en Vietnam, que eso lo veremos en su momento, y buscarle la comba al palo por el lado de China. Entonces, en 1971, es cuando se va a cambiar la correlación. Chinita chiquita ya no va a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, sino la gran China comunista va a entrar a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, donde todavía está. Pero mire cuántos años pasaron, no es que esto que estamos diciendo es del 49 y del 50, mientras que hasta el 71 fue que reconocieron a la China comunista como la legítima representante de la República China, que está en este momento en la ONU. Ahora, cuando termine la Guerra Fría, Taiwán va a quedar a la deriva, donde está. Está ahí a tiro de bacado para el día que la Gran China se lo trague, porque la Gran China no reconoce a Taiwán como una nación independiente, sino que lo considera una provincia rebelde. El día que amanezca con hambre le pega un mordisco y ya no va a haber nadie que esté interesado en darle la pelea a la enorme China, que hoy resurge con una fuerza inusitada frente a la pequeña Taiwán, que terminada la Guerra Fría ya no va a tener ninguna importancia. Pero durante la época de la Guerra Fría y hasta 1971, que es cuando se va a dar el asunto entre Nixon y Mao Zedong, esta chinita chiquita va a ser la expresión de la Guerra Fría y la manera como se toman las posiciones que les cuento que se van a ir tomando en todos los sitios del planeta a medida que los conflictos vayan siendo tomados por la bipolaridad. Entonces, en este momento, esta chinita es el puntal. Por el reconocimiento de la chinita chiquita y el desconocimiento de la China comunista, enorme y gigantesca como miembro permanente de seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Soviética se va a poner furiosa, se va a poner muy brava, porque va a considerar que esto es, digamos, un irrespeto muy grande a la República Popular China, desconocer semejante realidad histórica, no aceptarla en el Consejo de Seguridad, sino poner a la chinita chiquita. Por esa razón, la China va a quedar, digamos, en malos términos con la ONU desde el principio, pero sobre todo por esa razón, la Unión Soviética se va a vetar eso, se va a poner brava y va a dejar de asistir a varias reuniones del Consejo de Seguridad como una manera de protestar por el no reconocimiento de la chinota grandota, de la República Popular China, de la China comunista. Durante todo este tiempo, la Unión Soviética sí va a ser un bloque con China, y ese bloque va a durar hasta cuando se presente la disputa chino-soviética más adelante, que eso va a abrir los caminos de estos dos países. Pero ahorita, en este momento del relato, son un bloque histórico, y la Unión Soviética inmediatamente entra a respaldar a China y entra a sentar una protesta frente al Consejo de Seguridad de la ONU por no reconocer a la China comunista, y su protesta consiste en que ella no va a asistir a una serie de sesiones. Es por un lado. Por el otro lado pasa lo siguiente: resulta que Corea y Vietnam van a ser países que van a ser divididos por una línea que en Vietnam se llamará el paralelo 17 y en Corea se llamará el paralelo 38. Esta división es arbitraria, es una división completamente artificial, y se hace en un principio, se decía porque se creían los aliados que de pronto las tropas japonesas que no habían sido derrotadas en batalla pudieran presentar algún tipo de resistencia o de rebelión frente a la orden de rendición incondicional del Japón. Cosa que no hubiera sucedido porque hemos visto cómo el poder del Tenno, el carácter divino del emperador, hacía impensable cualquier tipo de rebelión. Pero era, digamos, como una manera, en principio por eso, luego se volvió un asunto como más práctico, como estratégico, en el sentido en que del paralelo 17 para el norte en Vietnam y del paralelo 38 para el norte en Corea, evacúa la Unión Soviética las tropas japonesas, y de para el sur evacúan los aliados, entre otras cosas, para que no hubiera, digamos, problemas en que la Unión Soviética y los Estados Unidos los ejércitos se fueran a disparar los unos con los otros en el momento de evacuación de tropas. Era, digamos, una medida práctica
práctica desde el punto de vista de los que están invadiendo y de los que se están repartiendo el mundo. Desde el punto de vista de los países, esto no tiene nada de práctico y nada de chévere. Entonces, como aquí vamos a ver siempre dos niveles, ¿no? Un nivel en el que los países desarrollan su historia y otro nivel en que las potencias deciden su destino. Y esto desde la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría siempre va a ser otra constante de nuestro relato. Lo que llamamos que una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Entonces, resulta que hacen esas divisiones. Esas divisiones no quieren decir ni que Corea ni que Vietnam estén divididos física ni geográficamente por eso. Son puros artificios de la manera como estos pueblos van a quedar después de la Segunda Guerra Mundial, porque estos pueblos fueron invadidos por los japoneses, ¿se acuerdan? Todas las tropas continentales de Japón van a entrar por Corea. Corea está enferma de geografía, pueblo milenario, con unas tradiciones magníficas, con un ingenio increíble, con una cultura riquísima, tiene el gravísimo problema de quedar en una península que limita con China, Rusia y Japón, ¿cómo te parece? Entonces, pues, ¿quién va a notar ella lo sensacional que es si está metida entre tres grandes a lo largo de la historia que se la han repartido? Eso se llama estar enfermo de geografía, como le pasa a los polacos. Y las enfermedades de geografía a veces se pueden volver enfermedades de geopolítica, que es lo que le va a pasar a Corea durante los 50. Le va a caer encima la geopolítica. Entonces, esta Corea, que perteneció tanto tiempo a China, que le fue arrebatada por Japón cuando empieza el proceso de expansión japonesa, que va a ser durante toda la Segunda Guerra Mundial humillantemente invadida por Japón, y Japón va a llevar muchos de sus hombres coreanos a trabajar como esclavos en la isla japonesa. Ahí todavía hay colonias coreanas que son, digamos, difíciles de asimilar en el mundo japonés, que va a llevar a muchas de sus mujeres como prostitutas en las mujeres de confort, que era la institución de llevar mujeres prostituidas a la fuerza para placer de los ejércitos japoneses, cosas que todavía no se han cobrado, cosas malucas que quedaron de la guerra. Cuando Japón pierde incondicionalmente, tiene que retirar las tropas de allá, tropas no vencidas, tropas no derrotadas en batalla. Entonces Corea queda en manos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. O sea, mire la historia de Corea tan tenaz. Todo ese tiempo debajo de China, luego se la quita a Japón. Cuando derrotan a Japón, cualquiera diría que le tocaba el turno de autonomía a Corea. Pues no, se la van a dividir entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y va a quedar formando parte de la Guerra Fría. Luego esto va a ser un drama de nunca acabar. Todavía Corea no es una nación, son dos naciones hechas por esta lineecita que iba a ser por la mañana. Era como que al mediodía quitábamos la línea. Entonces, estando dividida por este artificio del paralelo, los paralelos son líneas artificiales, no, eso no existe. Esos son líneas que el hombre se inventó para cuadricular la Tierra y poderla medir, pero ellos no existen en la realidad, ni los paralelos ni los meridianos existen físicamente, son coordenadas, como la séptima y la Caracas, existen en la mentalidad de la manera como se cuenta el mundo. Entonces, cuando usted divide por un paralelo, usted está trazando una línea imaginaria a partir de la cual decide hacer una cosa o la otra. Entonces, Corea va a quedar ahí atenazada. En la parte norte va a haber un personaje que se va a llamar Kim Il-sung. Kim Il-sung va a crear un proyecto comunista, porque en esta época, además, los procesos de descolonización y de autonomía se van a equiparar con procesos de redistribución del ingreso, porque va a ser una época en que se va a poner de evidencia la pobreza tan grande que va a haber en muchos países. Corea está devastada, la Segunda Guerra Mundial le pasó por encima, y le pasó de primera mano, porque es que ya queda muy, muy enfrente de Japón. Es lo primero que se encuentra Japón cuando va a salir a dar una vueltica. O sea, cualquier vuelta por el vecindario, lo primero que se ve es Corea camino de Manchuria. Entonces, en ese momento, Corea va a quedar la parte norte del paralelo 38 por al norte, que los soviéticos custodian y se supone que están evacuando. Ahí va a surgir un líder que se va a llamar Kim Il-sung. Kim Il-sung, quien fundó una dinastía además, pues, quiere reunificar a todo el país de Corea
alrededor de un proyecto comunista. Y para eso va a tomar una decisión que es cruzar el paralelo 38 con sus tropas para empezar una guerra que lleve a la unificación de Corea alrededor de un proyecto comunista, pero con el detalle de que no le avisó a los soviéticos. Al no avisarle a los soviéticos, esto se vuelve un hecho cumplido. Entonces no hay, digamos, no hay ni siquiera un momento en que los soviéticos le digan si apoyamos, no apoyamos, si nos parece, no nos parece. Pues no tiene la capacidad de decidir en el momento si se va o no a hacer ese ataque. El ataque se dio, estamos con un hecho cumplido. Por la mañana del 51, las tropas norcoreanas que se han venido armando y armando alrededor de la logística soviética, invaden el paralelo 38, que es la parte que está custodiando el resto de los países de la ONU, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, pero sobre todo los Estados Unidos. Entonces despiertan con la llamada a Truman, y Truman le paran los pelos y va y le pregunta a MacArthur, y MacArthur, que es un tipo absolutamente belicoso, le dice, ¿sabe qué? Ataquemos porque mire, esto es una agresión, o sea, Corea del Norte está cometiendo una agresión, y Corea del Sur no tiene el armamento para defenderse de eso, y si nosotros no atacamos, entonces van a reunificar el país y nos van a sacar de ahí. Ahora, la ONU se creó, entre otras cosas, para evitar que un país agreda a otro porque sí. Esto es, digamos, una cláusula fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, tal como lo concibió el mismísimo Roosevelt en el momento en que la fundó. ¿Por qué? Porque este es el aprendizaje histórico y la lección frente a la guerra relámpago de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla porque Alemania, diciendo que puede ser atacada, ataca primero por aquello de que el que pega primero pega dos veces. Entonces, como Alemania atacó mediante la guerra relámpago, alegando que ella podía ser atacada, y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la ONU pone una mordaza y puede convocar a los países a atacar si un Estado, sin previa provocación, ataca a otro y se lo pretende anexar y dice que lo puede atacar porque de pronto va a ser atacado por él. Es decir, la guerra preventiva se vuelve una de las razones por las cuales existe la ONU, para impedir que haya guerras preventivas. Mira tú. Entonces, resulta que en ese momento, por eso es muy importante que nos acordemos quién es la ONU y para qué está ahí, ahora, en estas épocas. Entonces resulta que esto en todo sentido es una agresión. Corea del Norte ha cruzado el paralelo 38, ha invadido a Corea del Sur. La resolución de la ONU de atacar no puede ser vetada por la Unión Soviética, quien tiene poder de veto, y podría haber vetado esa decisión y podría haberse opuesto, y su poder de veto vale porque es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no está yendo a las sesiones del Consejo de Seguridad porque está brava con la ONU, porque no le han reconocido a la China comunista. Entonces sienta una protesta no yendo. Al no ir, no veta. Al no vetar, la decisión está tomada. Inmediatamente después de eso, se reúnen las tropas de 19 países miembros de la ONU, uno de los cuales va a ser Colombia, que va a mandar un batallón que se llamará el Batallón Colombia y que va a tener una destacadísima actuación en términos militares y de valor, y donde los veteranos que quedan vivos todavía se reúnen y se sientan a recordar cuando estuvieron peleando en Corea en el Batallón Colombia. Entonces la ONU se moviliza, los pueblos adscritos a la ONU, y empiezan a atacar para devolver a las tropas norcoreanas al límite del paralelo 38, que era, digamos, el límite convenido que no debían cruzar. Hasta ahí.
Entonces, la idea, MacArthur fue el que ofreció, MacArthur era el comandante en jefe de las tropas del Pacífico desde la Segunda Guerra Mundial, el que había recibido la rendición del Japón, el que había sido, el que tomó las decisiones de cómo iba a quedar Japón después de la Segunda Guerra Mundial, el repropio. Entonces, MacArthur fue el que comenzó a Truman, dijo, no, eso hay que atacar. Truman va donde la ONU, se reúne la ONU, suastras, y en minuticos ya van atacando. ¿Sí? Y entonces, bueno, el objetivo era devolver las tropas hasta el paralelo 38, tal cual. Esto se hace rápidamente. Una vez devueltas las tropas de Corea del Norte al paralelo 38, es decir, una vez digamos, remediada la agresión de un estado hacia otro, o de un pueblo hacia otro, militar, y devueltas las cosas a su sitio, ahí debería terminar la guerra de Corea, ¿no es cierto? Porque era para eso. Es decir, cruzaron la cerca. Entonces usted va y dice, ¿sabe qué? Devuélvase y otra vez párese en su cerca y verá que así no tenemos problemas. Entonces se devuelven para la cerca y listo. Hasta ahí debía terminar la guerra de Corea, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que MacArthur se pone garoso. Y ya estando en el paralelo 38, dice, ¿y por qué no hacemos al revés? ¿Cómo le parece si más bien nosotros cruzamos el paralelo 38, invadimos Norcorea y reunificamos esta nación bajo un régimen democrático libre pro-norteamericano que son los que nos gustan a nosotros? Es decir, la misma cosa, exactamente la misma cosa, pero al revés. Kim Il-sung quería reunificar Corea alrededor de un proyecto comunista atravesando el paralelo 38. Ahora MacArthur quiere reunificar Corea alrededor de un proyecto capitalista norteamericano atravesando el paralelo 38. Para el uno, el otro. Entonces ahí es muy grave porque usted está haciendo exactamente aquello por lo cual atacó al otro por haber hecho. O sea, reproduce usted exactamente lo mismo que usted critica. Lo mismo, le da la vuelta a la moneda. Entonces lo que está criticando no es que lo hagan, sino que lo hagan los otros. Eso es básicamente el problema. Por eso es que la Guerra Fría tiene ese tono farsudín. Entonces lo va a cruzar. Al cruzar el paralelo 38, Zhou Enlai, de la China comunista, le manda a advertir a los Estados Unidos a través del embajador de la India que dejemos las cosas quietas. Le dice, ustedes si se meten en una guerra en Norcorea y si se meten a invadirla y si me llegan a atravesar el río Yalu, que es el límite de Corea con China, yo me meto, le advierto, se lo tengo dicho. ¿Por qué? Porque Corea del Norte limita con la Manchuria, y la Manchuria es el área de seguridad más importante de la China, ya recuperada después de la invasión japonesa, después de que eso se había vuelto Manchukuo, después de que por ahí los habían invadido y habían nombrado a Puyi como un emperador títere en ese momento. Me han dicho, todo el problema con Japón fue el tema de la Manchuria. Ya tienen la Manchuria suya para garantizarla ellos. Es su zona de influencia y su zona de seguridad ahora que estamos en la Guerra Fría, donde las áreas de influencia son el determinante geopolítico y se hacen valer en todo rigor. Estando en Corea del Norte, usted ya está en los bigotes de la Manchuria y ahí está en la China. O sea, esto ya se vuelve un problema con los chinos. Entonces se les advierte y se les dice y se les reconviene. Ustedes que se meten ahí y las tienen con nosotros, se les está diciendo. MacArthur cree que están cañando. MacArthur no se imagina lo serios que son los chinos y lo que dicen, lo dicen. Entonces él le dice a Trump, estos se están escañando, ¿qué? Metámonos ahí. Y entonces ahí ya no tocaba, o sea, este pedazo de la guerra ya no toca, porque el objetivo de parar lo que había que parar, que era devolver esto a la cerca, al paralelo 38, ya se cumplió. De aquí para adelante viene una arrogancia geopolítica que le va a costar a Corea muchísimo dolor, porque esto ya no toca. Esto ya es, digamos, una mostrada de dientes de una zona con la otra. Aquí ya la Guerra Fría se empieza a enfrentar en todos esos conflictos fragmentarios a través de los cuales se va a enfrentar la Guerra Fría durante toda su existencia. Entonces les da por meterse allá. Se meten a Corea del Norte y efectivamente cruzan el río Yalu
y ahí sí tan las tienen. En el momento en que cruzan el río Yalu, China ataca. China ataca porque se metieron donde dijeron que no, se les ha advertido que no metieran. MacArthur había dicho, eso hacemos una guerrita rápida y, mire, no hay guerritas rápidas, eso no existe, hay guerras. Y una vez que usted empieza una guerra, usted no tiene ni idea, ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, ni cuánta gente va a morir, ni qué tipo de destrozos va a causar. Todo el mundo se cree dueño de determinar un curso de la guerra, y el curso de la guerra es uno de los más macabros misterios del hombre, porque una vez que una guerra comience, eso tiene una dinámica propia, y usted ya después no sabe qué va a pasar ahí. Y eso, cuántos horrores hemos visto y seguimos viendo por el esquema de una guerrita rápida. Esto es, madrugamos, hacemos la que tanto es, hacemos la guerrita y 1, 2, 3, no señor, eso no es así, nunca es así. Entonces, nada que lo aprenden. Bueno, entonces llega China y dice, tome, y ataca a China con todos los hierros. China acaba de hacer una revolución, está en pura, la tiene, o sea, tiene todo claro. China ataca. En el momento en que China ataca, y teniendo Corea los pertrechos permanentes de la China, y teniendo en cuenta que la China en este momento del relato es un bloque con la Unión Soviética, y que la Unión Soviética tiene bombas atómicas, ya las tiene, esto nos puede armar un lío grandísimo, tan grande, que hay que mirar a ver cómo hacemos. Entonces MacArthur, que es todo belicoso y estaba entusiasmado con la Segunda Guerra Mundial, le dice a Truman, no, ¿sabe qué? Echémosle una bomba atómica a China, a ver, chino. Entonces es cuando Truman le explica, MacArthur, te veo fatigado, te voy a explicar una cosita. Mira, ¿cómo te parece que la Guerra Fría es contra la Unión Soviética en Europa, no contra China en Asia? Si le mandamos una bomba a China en Asia, estaremos haciendo una guerra en el país equivocado, en el continente equivocado, contra el enemigo equivocado. ¿Comprendes, MacArthur? Yo te recomiendo que te tomes un tecito y te descanses, porque te veo fatigado y alterado. Y lo relevan del mando, y chao el amigo, y el hombre queda retirado como todos los grandes generales a escribir sus memorias, porque la embarró, metió las patas, dio una decisión y convenció a MacArthur, a Truman, de una decisión costosísima que no tendrían que haber tomado, por el ánimo belicoso y garoso de que ya que estamos aquí, ¿por qué no nos echamos el coreazo? Y de una vez garantizamos lo que siempre queremos tener, que es un país de área de influencia en el Asia, que es un país de influencia en el Asia. Ahora que la China se ha hecho comunista y ha hecho bloque con la Unión Soviética, nosotros necesitamos aquí, entre más zonas de influencia claras tengamos, pues mejor para todos. Entonces ya que estamos aquí, pues echémonos el coreazo. Y entonces le dijeron no. Él estaba convencido de que los chinos no iban a atacar, y los chinos no estaban cañando, era en serio. Entonces, como MacArthur fue el que convenció a Truman de que tomara esa decisión, a Truman le dio mucha bronca con MacArthur, y cuando además no entiende y sigue diciendo que le echen una bomba atómica a China, entonces le dice no, mira, mejor dicho, te pasaste. Yo lo que pasa es que voy a creer que tú estás fatigadito, y como creo que tú estás fatigadito, entonces lo que vamos a hacer es que tú te tomas un tecito en tu casa, y hasta ahí, chao el amigo. Hasta ahí terminó la carrera de MacArthur, escribió sus memorias, y en sus memorias decía que debían haberle mandado la bomba atómica. Inmediatamente, pues esto hubiera sido la Tercera Guerra Mundial, porque la Unión Soviética responde con su bomba atómica, que ya la tiene, y ahí que a ver. Entonces, esa es la primera vez que nos acercamos a la demencia. Entonces vamos a hacer es un amnisticio tranquilamente, para que quedemos en tablas, porque ya llegamos a un punto en que se corrigió la agresión al devolver las tropas, pero al agredir usted pierde la legitimidad
queda inhabilitado futbolísticamente, ¿ve? Porque vuelve y hace aquello para lo cual procedió. Entonces, como de una vez cruzaban las tropas del paralelo 38 para el otro lado, o sea, ya de las tropas aliadas para el otro lado, ahí ambos estamos en fuera de lugar, entonces quedamos empatados porque finalmente ambos hicimos lo mismo. Entonces vamos a hacer un armisticio, y esto va a quedar en empate, porque nadie se va a meter con China de aquí para adelante y no vamos a extender la guerra tanto así. Y así quedan en eso, pero eso no es tan simple. Quedan en eso, mejor dicho, todo esto que les cuento se definió en el año 51. El 52 y el 53 es cómo siguen bombardeando, cómo se siguen pegando, cómo se siguen agrediendo, para resolver una cosa que ya está resuelta, una decisión que ya está tomada, pero se demoran 2 años más en hacerla efectiva, en hacerla realmente un armisticio y en hacerla realmente una decisión en la práctica. Entonces, mientras hacen esa vueltica, la guerra dura de 1951 a 1953. En ese lapso van a morir 4 millones de coreanos, ¿cómo le parece? O sea, del 51, después del 51 ya no toca que muera uno más, porque eso ya está definido, pero van a morir 4 millones de coreanos. Van a morir 600.000 aliados de los ejércitos, por nada, pues digamos por un armisticio que ya está definido, y 1 millón de chinos. O sea, 6 millones de personas aproximadamente van a morir en Corea, sorongo, por una guerrita, una cosita que va a terminar en un armisticio que ya lo tenemos definido como es. Esto es insultante, esa cantidad de muertos por una escaramuza geopolítica que claramente se definió en su rumbo al poco tiempo determinado. O sea, una vez que ya se mete China, aquí queda claro que eso no pasa de ahí para arriba, y si no pasa de ahí para arriba nos vamos al armisticio, y si nos vamos al armisticio pues vámonos al armisticio. Pero mientras se decide, se retiran, entonces cada uno va armando todo su fuerte, y ahí es cuando se hace una barrera entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Va a haber una pared de minas antipersonales de parte de los Estados Unidos, razón por la cual los Estados Unidos no acepta firmar tratados en contra de las minas antipersonales porque las considera una defensa estratégica para ellos, y de parte de Corea del Norte se hace una barrera defensiva con toda clase de armamento, y entonces hay un centinela de parte de los Estados Unidos que se mira de frente con un centinela de parte de los norcoreanos y se miran horrible. Y todavía, y en la parte de Corea del Norte, va a haber, Kim Il-sung va a ser su república de Corea del Norte, que va a ser comunista, que va a recibir muchas armas, tantas armas que hoy tienen armas atómicas, que tienen armas de destrucción masiva, lo que no tienen es comida, porque su proyecto económico se agotó. Entonces lo que están es canjeando las armas por comida, y es cuando hacen todos esos dientes que hacen y dicen, aquí el que, mejor dicho, le botamos esas armas, no a Estados Unidos porque se queda muy lejos, a Japón, si no nos dan comida, y con ellos sí no se meten, y ellos hacen todas las caras que quieran. Ese lío está pendiente. Corea no se reunificó, Corea aún no es un solo país. Corea del Sur va a quedar devastada. ¿Usted se imagina cómo quedaron las dos Coreas después de esta guerra, cuando habían pasado la invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial y les cae un poquitico de tiempo después? Entonces, en esa barrera entre las dos Coreas, esa barrera que todavía no se ha conjurado, que todavía es un punto bélico, hasta ahora, ahí en esa barrera es que hace poquitico estuvimos viendo a Pierce Brosnan en su papel de James Bond y a Madonna en Another Day to Die. Esa película que vimos hace poquitico tiene que ver con el lío que estamos contando de las dos Coreas, porque esa barrera sí hay, y esa barrera tiene armas de destrucción masiva, y ahí están todos los juguetes más peligrosos que usted se imagine, y Corea del Norte las canjea por comida, y muchas veces los coreanos del norte y los coreanos del sur hacen marchas para reunificarse, para reencontrarse, porque es un pueblo dividido, de familias rotas, atacado por la geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión japonesa, de la Guerra Fría, un pueblo que ha padecido cosas inmensas. Corea del Sur va a ser un milagro económico absolutamente increíble para ser el país que hoy es,
Corea del Norte va a hacer lo suyo dentro del comunismo como ella creyó que fuera, pueblos valiosos, meritorios, laboriosos, apalastados por la geopolítica y por un montón de decisiones que se toman en mesas que no son las suyas, que se toman en países que no son los suyos y cuyas consecuencias pagan ellos. Este será el modelito de la Guerra Fría. Se toman decisiones geopolíticas en otro lado que hacen que los destinos de unos pueblos queden marcados más allá. Nunca se reunificó. Esta línea del paralelo 38, que era para media hora mientras trasteamos los muebles de un lado para el otro, mientras sacamos los ejércitos japoneses, se convirtió en el punto de división entre dos Coreas. Marcó el destino de millones de seres humanos e impide que se reúnan. Ellos quedaron tan divididos como los alemanes. Fue el drama como el del muro de Berlín, pero no en una ciudad, sino en un país completo, y eso todavía está de ese tamaño. Hay cosas de la Guerra Fría que aún no se han arreglado, a pesar de que ya terminó. Corea es uno de los asuntos de la Guerra Fría que aún están pendientes y que se desarrolló ahí. Entonces, en ese momento, la Guerra de Corea termina con sus 6 millones de muertos anónimos, porque a eso no le han hecho muchas miniseries. La miniserie de Corea es específicamente MASH, de la que habíamos hablado. Esa miniserie, que originalmente es una película de Robert Altman y que después se va a volver una miniserie que va a durar 10 años en el aire, es precisamente una burla a la farsa de la Guerra de Corea en el escenario de Corea, pero en realidad va a ser una crítica a la guerra del Vietnam en los 60s y a todo su horror y a todo su descaro histórico y a toda su terrible realidad grotesca y cruel, pero ambientada en Corea. Esa va a ser, digamos, como la única miniserie más las remembranzas que hay, pero no hay, digamos, es lo único de lo que se habló. Y en esa serie de MASH sí queda perfectamente claro el absurdo de la guerra, la tontería, pero la macabra tontería de la guerra, porque es muchísima gente la que está muriendo por una situación que ya estaba definida. Entonces, en ese momento, cuando queda definida la Guerra de Corea, nos vamos para los Estados Unidos. El escenario se devuelve. Cuando llegan las tropas a Estados Unidos, y esto quedó en tablas, nadie ganó, todo el mundo quedó ahí en un terreno de la cerca, nadie ganó. Entonces, en ese momento, un tipo posesionado de una de las histerias más peligrosas de la Guerra Fría, uno de los personajes más fanáticos, más enfermizos, va a montar una persecución en uno de los periodos más sombríos de la historia de los Estados Unidos. Este tipo se llamaba Joseph McCarthy, es un senador, y va a crear un clima de persecución que se va a conocer con el nombre de el macartismo, por el apellido de este tipo. El argumento de este tipo va a ser el siguiente: no hay sustituto para la victoria. Estados Unidos tendría que haber llegado hasta la victoria final, porque tiene los recursos para hacerlo y porque ese es su destino histórico. Él cree, como MacArthur, en el destino manifiesto. Tiene el mismo argumento de MacArthur, pero en la política, en el sentido de que los Estados Unidos tiene el destino histórico de administrar a los demás pueblos de acuerdo con los más altos intereses que ellos consideran que son los suyos. Consideran que los suyos son los intereses de todo el planeta y que ellos son los que mejor los saben salvaguardar. Entonces, que no hay sustituto para la victoria, y que si no se llegó hasta las últimas consecuencias de la Guerra de Corea, y que si la Guerra de Corea no se convierte en una victoria rotunda de los Estados Unidos en el primer enfrentamiento de la posguerra, es porque hay elementos comunistas infiltrados en la cúpula más alta de todos los círculos de la sociedad norteamericana, desde la Casa Blanca hasta los colegios, las universidades y el cine, y entonces se van a dedicar a perseguirlos y montan un tribunal de la Inquisición que se llamará la Casa de Actividades Antiamericanas, The House of Un-American Activities, y empiezan a medir un americanómetro. ¿Qué tan americano es usted? Y empiezan a crear una lista negra donde todas aquellas personas acusadas de ser infiltrados comunistas van a ir y no van a volver a conseguir trabajo. Y esto va para toda la gente que está en Hollywood, para todos los que están haciendo los guiones de televisión. La gente de medios va a ser
aterradoramente perseguida, y empieza la persecución contra los mismos norteamericanos, que en la medida en que se va desencadenando se va volviendo un asunto de simplemente disidencia. Todo aquel que no esté de acuerdo con la línea de McCarthy es sospechoso de comunismo. Estos son los tiempos en que sonaba por la radio Frank Sinatra. En ese momento, en Estados Unidos la cosa pone color de hormiga, y la Guerra Fría llega al interior de la sociedad norteamericana. Esto es la Guerra Fría en casa. Y la Guerra Fría en casa, en Estados Unidos, es el macartismo. Y aquí empiezan a depurar, a hacer purgas políticas, lo mismo que en El Hombre de Mármol en Europa del Este, lo mismo que en Papá se fue de viaje de negocios, lo mismo que se hicieron todas esas purgas que vimos en la Europa del Este, y toda esta gente es desprestigiada y demeritada. Aquí va a pasar lo mismo. No los mandan a campos de trabajos forzados, ni los matan directamente, no, pero sí los deprivan de su ciudadanía y del ejercicio de su vida dentro de la sociedad norteamericana. Es otra forma de exclusión que no es física, sino política. Solo va a ser física en el caso de los Rosenberg, que serán ejecutados, pero los demás van a quedar bloqueados, incapaces de conseguir trabajo. Entonces ahí es cuando debemos ver la película de Woody Allen que se llama El Testaferro, que es la historia de un cajero que escasamente sabe leer, y 5 de los grandes escritores de la época lo utilizan como fachada para poder seguir escribiendo y poder seguir comiendo, y él es el que da las declaraciones, y él es el que da las ruedas de prensa, y él es la cobertura de 5 escritores que gracias a eso pueden llevarle comida a sus familias. Y es una comedia terrible, porque es como este tipo tiene que cambiar, cada vez que hay que cambiar un guión le toca meterse en un cuarto oscuro, porque como él no escribe nada, para que el otro se trepe por la ventana y le dé el cambio del guión, y hay una mujer que se enamora de él por lo inteligente que es, y el tipo no sabe casi ni leer, y es a través de eso van mostrando cómo se dio el fenómeno de la lista negra. El director de esta película se llama Martin Ritt, y con excepción de Woody Allen y el otro amigo de él, todas las demás personas que aparecen en esta película fueron lista negra del 51, del 53. ¿Quiénes van a la lista negra del macartismo? Toda la gente de la novela negra, la novela policíaca, porque la novela policíaca, a través de la resolución de un crimen, señala todo el fenómeno de corrupción y hace una radiografía profunda de la sociedad norteamericana en todas sus más oscuras visiones. Entonces, esto significa que Lillian Hellman, Dashiell Hammett, todos los grandes de la novela negra, y además para colmo de males en ese momento los Estados Unidos tiene una generación brillante de escritores, y esa generación tan brillante de escritores va a quedar opacada en la lista negra, porque son tiempos de persecución intelectual. Entonces toda la novela policíaca va a quedar en la lista negra. Directores de Hollywood, muchísimos. Actores de Hollywood, muchísimos, pero no solamente usted lo pone en la lista negra, sino que además ponen a las personas a sapear a los otros. Usted lo cita al Comité de Actividades Antiamericanas y usted tiene que decir quiénes de sus amigos están involucrados en actividades comunistas, exactamente lo mismo que a usted le tocaba en los archivos de la Stasi en Berlín, donde lo mismo le tocaba espiar a sus más allegados para el comité, como en el otro lado para Berlín. Para la Stasi, exactamente lo mismo, la una y la otra cara de la moneda. Entonces aquí va cayendo gente valiosísima, y aquí otra gente se convierte en agentes. Por ejemplo, Elia Kazan, que es un gran director, va a quedar duramente cuestionado porque él fue de los que colaboró y denunció a otros. Por eso el día que le dieron el Oscar a Toda una vida, en protesta, una protesta muy grande, porque muchos de los actores de ahora son hijos de la gente que estuvo en la lista negra en ese momento. Hollywood es el primer termómetro de toda persecución política e ideológica en los Estados Unidos, porque es el punto donde se difunden los mensajes de la historia. Siempre hay que tener eso en cuenta. Entonces, por un lado. Por el otro lado, Charles Chaplin, el más grande, el más precioso, Charlotte, el personaje más entrañable del siglo XX, pues le toca huir de los Estados Unidos por la quimera del oro, por semejante obra de arte, que porque es una apología a la pobreza.
Bueno, si eso le pasa a Charles Chaplin, ni te comento de entonces de lo que le pasó a Robin Hood. Robin Hood prohibido. Entonces Errol Flynn con sus bigotes de para arriba no se van a volver a ver porque le roba a los ricos para darle a los pobres. Lorenzo y Pepita, en aquella época salió una tira cómica que se llamaba Blondie. Blondie es como se llama Lorenzo y Pepita en inglés. Lorenzo y Pepita va a ser prohibida porque se considera una burla al modo de vida americano. Lorenzo nunca tiene carro, siempre está llegando tarde a la oficina, el jefe siempre lo regaña, todo lo que Pepita compra en las realizaciones le sale de mala calidad, los vendedores se le meten por las ventanas. Lorenzo no es un triunfador, no quiere llegar alto en la escala americana, sino comerse un sándwich en paz y estar tranquilito y que los vendedores no le metan en la bañera. El esquema de un tipo que solamente quiere comerse un sándwich, que siempre está pidiendo un aumento y que no quiere ser un triunfador, resulta una burla al modo de vida americano, en donde en los 50s todo era pujanza, todo era progreso, todo era ascenso y todos tenían que ser triunfadores como John Wayne para poder encajar en el perfecto americanismo. Las historias de cómo esto nos van a llevar hasta los Rosenberg, de cómo esto nos va a llevar hasta los espías y de cómo se nos va a preparar otra guerra después que va a suceder en Vietnam, es lo que vamos a ver en los siguientes programas. Entonces, desde los espacios del río Yalu, desde el apacible pueblo de Corea, atenazado en una guerra geopolítica de las primeras de toda la confrontación de la Guerra Fría, desde la mirada inquisidora de la China en la Manchuria, desde la irresponsabilidad de MacArthur en sus decisiones y el pobre pueblo de Corea que queda atenazado entre una y otra, y Madonna con su Another Day to Die, y los días que todavía quedan por definir el destino de Corea y todas las lecciones históricas que aún nos tienen que dar estos episodios, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.